contamos con la presencia de Mirta Schockler, que voy a pasar a presentaros. Hola. Bueno, tras la brillante presentación de nuestra primera ponente, me corresponde cumplir en este momento presentar la segunda intervención, cosa que hago con gran placer y con un profundo reconocimiento a su trayectoria. Su nombre es ampliamente conocido en los ámbitos de la psicomotricidad y es un honor para nosotros que pueda compartir estos días en San Sebastián conociendo su apretada agenda de cursos y jornadas de formación que imparte por todo el mundo. Permítame esbozar una breve pincelada de su dilatada trayectoria académica y profesional. La doctora Mirta Schockler es doctora en Psicología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales por la Universidad de París 6, doctora en Fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino, psicóloga social de la primera Escuela de Psicología Social Dr. Pichon Rivière, directora de la Fundación por los Derechos de la Infancia, directora y docente de la licenciatura en Psicomotricidad de la Universidad Nacional de Cuyo en la provincia de Mendoza, en Argentina, directora y docente de posgrado en Atención Temprana de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Catamarca, en Argentina, jefa técnica del área de Atención Temprana del Desarrollo Infantil en la provincia de Buenos Aires y codirectora del primer Instituto Universitario de Investigaciones en Psicomotricidad de la Facultad de Educación Elemental y Especial Nacional de Cuyo. Vicepresidenta de la Société Internationale de Thérapie Psychomotrice, con sede en Bruselas, y de la Asociación Internacional Pichler-Loxi, con sede en París. Es formadora de la Asociación Europea de Escuelas de Formación en la Práctica Psicomotriz y profesora invitada en numerosas universidades europeas e iberoamericanas. Antes de agradecer la asistencia de la doctora Schockler hoy aquí, quisiera decir que en un ámbito tan determinante para nuestro sistema educativo como es la psicomotricidad infantil, nuestra ponente constituye un referente y un punto de atención para todos aquellos que mostramos tanto interés en esta disciplina. Con ella les dejo. La verdad es que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias en particular también a la doctora Elena Herrán por haberme permitido, por haberme invitado para compartir con ustedes algunas reflexiones, seguramente también algunas discusiones, y eso es lo más rico con lo que podemos pasar todas estas jornadas, porque cada palabra de Elena ha sido un disparador también a la reflexión y a la argumentación con la que nosotros nos abrimos en este trabajo, en este terreno apasionante de la psicomotricidad. No es la primera vez que estoy en el País Vasco, pero cada vez que vuelvo tengo que reconocer que me mueven emociones, conmociones de diverso tipo, no solo por el paisaje extraordinario, sino por la calidez de la gente con la que siempre nos reciben, estamos, discutimos, compartimos, y eso va ligando y creando relaciones que no son solamente académicas, sino que son sobre todo afectos y amistades, y eso es lo que espero también abrir una vez más y enlazar tal vez acá con muchos de ustedes. En realidad, cuando la doctora Herrán me pidió que participara en estas jornadas, en este curso, me habían invitado para que hablara inicialmente acerca de los aportes de la doctora Emi Pichler y del Instituto Loxi de Budapest, es decir, la vigencia de las ideas de la doctora Pichler. Y para empezar, tal vez yo les quiero mostrar
un par de videitos como un disparador para después empezar a trabajar sobre este tema en particular, sobre algunas ideas esenciales, de ninguna manera, no todas, porque todos tenemos claro que en tan poco tiempo es imposible ni siquiera describir en su amplitud y mucho menos en profundidad algunos elementos que son tan complejos del pensamiento, en este caso de mi Pickler, y de toda la resonancia que este pensamiento, esta experiencia y estos aportes a lo largo de más de 60 años han tenido el equipo de trabajo del Instituto LOCSI, sus continuadores, sobre todo nosotros que hemos trabajado y que trabajamos tanto en el desarrollo infantil, en aquellos chicos que van más o menos bien, como muy también preocupados por aquellos niños que no van más o menos bien, sino que van bastante mal, y algunos no solo por razones genéticas, congénitas o perinatales, sino por las situaciones de su vida concreta, ¿no? De sus condiciones concretas de existencia, como diría mi maestro Enrique Pillon de Rivière. Entonces, como disparador, simplemente algunas imágenes. Esta, como hacemos para que se pase toda la pantalla. Dos veces encima No tenemos el sonido, no sé por qué, pero bueno. Me parece que hay mucha luz acá. Podemos pedirle si pueden apagar un poquitito las luces de adelante. No, estas de acá sobre todo. ¿Aquí? Bien. A ver, lo ponemos de nuevo. Es muy chiquitito. Son estas de acá que son demasiado... La última que quedó. No, igual no se ve demasiado. Bien, esto como para ver este niñito que acaba de nacer, niñito o niñita, en realidad no sé muy bien, pero que acaba de nacer y que llega, es una pena que no se vea, que tanta dispersión. Vemos nuevamente. Se alcanza a ver, ustedes pueden ver puesto sobre su madre, ¿cuál es la fuerza interior que lleva a este bebé que no es empujado a reptar por sí mismo para llegar a prenderse en el pezón de su mamá? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que tiene este bebé que le permite llegar por sí mismo sin que nadie lo empuje a esa situación? Y ni siquiera conformarse con chupar, prenderse o succionar cualquier parte del cuerpo o cualquier parte del seno, sino que no se detiene hasta llegar realmente a prenderse del pezón. Tiene exactamente 10 minutos de vida, de nacido. Entonces, una reflexión importante, porque también tenemos que pensar en qué condiciones este bebé puede realizar este extraordinario trabajo. Yo no sé si ustedes han sentido, qué sintieron ustedes viendo lo que se pudo ver de esta escena, porque no sé por qué se ve relativamente poco. ¿Qué sensaciones, qué emociones viendo a este bebé en ese trabajo, ¿no?, de llegar hasta allá? Seguramente una conmoción, porque uno está habituado a ver un bebé cuando nace, ¿no?, en un apuro, traccionado, lavado, medido, etcétera. Es cierto que solamente puede ejercer sus competencias para reptar de manera autónoma sobre el vientre de su madre e ir a su destino, digamos, que es ese pezón, porque todo el entorno, porque todas las personas
que acogen a este bebé, el servicio médico, los enfermeros, los padres, etcétera, consideran que este momento es un momento fundante, extraordinario, y que es necesario crear entonces las condiciones ambientales, espaciales, temporales, para que este fenómeno particular pueda expresarse. Es decir, para que este niño pueda vivir las competencias con las que nace. Porque en otras condiciones, seguramente si el entorno médico, sanitario, tiene otras ideas acerca de qué es lo importante en ese momento, no va a crear las condiciones para que estas potencialidades se expresen. Este es un elemento interesante, entonces, para tener en cuenta. Si podemos, para sacarlo. Entonces, quiero mostrarles ahora. Bueno, el otro no está. Bien. Vamos a empezar. El otro, en todo caso, es un DVD que tengo que pasar. Y a este señor se nos ha olvidado. Vamos a comenzar entonces a ver por qué para nosotros es importante pensar, acercarnos a los aportes de la doctora Emi Pichler y del Instituto LOXI de Budapest. Porque yo quiero decir que al menos en mi país, en la Argentina, seguramente en muchos otros, porque trabajo frecuentemente también en Europa y también en todo lo que llamamos nuestra América, que no es solo la América Latina, que es nuestra América de los originarios, de los lenguajes y de las lenguas diversas y de las culturas diversas. Es muy frecuente que en la formación, y tal vez de esto también hablaba en algún momento la doctora Herrán, hay una formación teórica de muchos de los profesionales que trabajamos el campo llamado PSI, para decirlo de alguna manera, sean educadores, psicopedagogos, psicólogos, médicos, pediatras, etcétera, donde muchas ideas como las de Freud o a veces las de Vallon, mucho menos, pero ya vamos a ver la importancia que tienen, las de Piaget, las de Vygotsky, están las de Luria, de una extraordinaria vigencia, pero que todas las ideas, inclusive del psicoanálisis más avanzado, diríamos, de los post-kleinianos, de Winnicott, Esther Vick y tantos otros, Francis Testin, en realidad pareciera que el discurso va por un lado y la práctica va por otra. Que nosotros nos encontramos en general en nuestra práctica pedagógica o en nuestra práctica clínica con una disociación entre la teoría y la práctica. Y tal vez uno de los elementos más importantes que nosotros encontramos en esta experiencia extraordinaria del Instituto LOXI de Budapest y de la doctora Emi Pichler, ha sido pediatra y traumatóloga infantil, ha sido justamente la coherencia del pensamiento y la coherencia de las intervenciones en relación a este pensamiento. Es decir, la organización de las estrategias pedagógicas y psicológicas en relación al desarrollo infantil temprano, donde las ideas y la práctica están absolutamente organizadas en una praxis. Entonces, en principio, la doctora Emi Pichler fue una médica pediatra que nació en Viena en el año 1902 y murió en Budapest en el año 84, un año antes de que yo fuera por primera vez a Budapest, al Instituto LOXI, cosa que para mí fue terriblemente lamentable, digamos, porque ella acababa de fallecer. Entonces yo te retomo acá una frase de un cineasta y periodista francés, Bernard Martineau, que dice: al final de este extraño siglo XX, que nos enseñó absolutamente todas las maneras científicas de destruir al individuo, son extremadamente raros los lugares en el mundo donde
como en Loxi, se sabe científicamente cómo ayudarlo a construirse. Y esta frase creo que de alguna manera sintetiza realmente esto que se ha constituido para nosotros en un faro que ilumina nuestra práctica y nos permite una reflexión de muchas de las teorías de esta, que vamos a ver tal vez mañana, de esta epistemología convergente con la cual construimos nuestro cuerpo conceptual para poder trabajar en psicomotricidad, en pedagogía y en psicología. Porque cuando un niño llega al mundo, ¿cuál es el mundo que le llega al niño? Es exactamente en el mismo instante en el que el mundo le llega a este chico. Como ustedes vieron en este video que propuse al inicio, ¿cuál es el mundo que le llega a ese bebé cuando nace? Un mundo donde él va a ser, se va a construir, se va a constituir fundamentalmente en los primeros años, con otros, por otros, seguramente para otros, pero también contra otros. Porque nosotros sabemos muy bien que la constitución de la subjetividad significa la posibilidad de constituirse como un ser original, propio, absolutamente diferente de los otros, y justamente para diferenciarse hay que oponerse a los otros. No, es una necesidad imperiosa de consolidar aquello que es su propia personalidad a diferencia de los otros. Y lo vamos a ver en varios signos también. Es indudable que uno de los descubrimientos esenciales y fundamentales de Pickler es que el niño desde muy pequeño, desde sus inicios, diríamos, lleva a cabo durante el ejercicio de su actividad autónoma una verdadera e intensa función de lo que llamamos el engendramiento subjetivo. Algunos, cuando yo hablo de engendramiento de la subjetividad, este fue el nombre de mi tesis doctoral en Francia, algunos, sobre todo cuando hablan en castellano, no les gusta mucho el término, no sé cómo suena acá, pero el término engendramiento, ¿verdad? Pero esto parece un engendro, ¿no? Hay como una connotación peyorativa. Sin embargo, a mí me parece que el término, que esta palabra engendramiento o engendrar, da cuenta realmente de un proceso que es un proceso costoso, lleno de contradicciones, de un trabajo increíble en un crisol, que no da cuenta, por ejemplo, el término la génesis o el nacimiento de la subjetividad, que pareciera que fuera todo mucho más, digamos, más tranquilo, más ordenado. Sin embargo, la constitución, la institución de la subjetividad, la constitución, la construcción del sujeto humano es una lucha permanente y no solamente una acomodación permanente o un ajuste permanente entre aquellas fuerzas biológicas, psicológicas, emocionales y sociales que constituyen al sujeto en su relación interna y en su relación con el entorno. Por eso esta cocina bullente que me parece que da más cuenta ese término de engendramiento, ¿no? Pero recalco entonces que uno de los aspectos fundamentales de Amy Pickler fue el haber hecho notar en una época en la que, imagínense ustedes, alrededor de los años 30, cuando ella se recibió de médica pediatra y empezó a ejercer en la pediatría, hablar de un bebé muy chiquitito como alguien que tiene capacidad de ser autónomo al nivel de la autonomía que tiene en su momento de desarrollo, es decir, que un bebé de un mes tiene ciertas posibilidades de autonomía, como vimos nosotros, un bebé de 10 minutos tiene ciertas posibilidades, entre comillas, de autonomía, ¿no? Diferentes del año, de los 2 años o de los 5 años, cuestión por la cual aparece una discusión ya teórica, conceptual, pero también
en la práctica, por la cual nosotros, los que nos acomodamos, o los que nos llamamos piclerianos y valonianos también, pero sobre todo piclerianos, no nos planteamos más que el niño nace inmaduro. Para nosotros el niño nace maduro para lo que la maduración biológica, psicológica, emocional y social ha creado y construido para esa etapa. Porque a nadie se le ocurriría plantear que un niño de 1 año es inmaduro en relación a otro niño de 1 año que tiene más o menos sus mismas competencias. Un niño está maduro para aquella edad que tiene, salvo aquel que está prematuro, o, por lo tanto no maduro todavía para la situación de nacimiento, o que tienen retardos de maduración de diverso tipo, ¿no? Es decir, esta idea de la madurez desde el inicio, maduro para aquello que la biología le ha planteado la maduración, nos permite justamente salir de esta mirada adultocéntrica que ha categorizado al bebé desde los inicios como un bebé no maduro, en construcción, en adquisición de una madurez que no se sabe en realidad cuándo, si a los 5 años, si a los 3 años para algunas cosas, a los 5 para otras, a los 17 para otras, no sé muy bien todavía, o a los 30, seguramente no maduro actualmente, por lo menos para muchas. Y no sé, quiero pensar que a mi edad tampoco hay muchas cosas para las cuales uno está maduro y por lo tanto está siempre en situación de aprendizaje. Un elemento entonces interesante para poder tener en cuenta esta concepción de que el sujeto desde el inicio es un sujeto maduro para lo que está maduro, para lo que es competente y por lo tanto también salir de esta mirada adultocéntrico que lo atrae, que lo tironea hacia un supuesto perfeccionamiento ulterior que no siempre se corresponde y que no siempre valora justamente la madurez específica del momento en el cual este niño está. Un día es un día, 5 días es otro, el bebé de 3 meses es distinto, con otra madurez, pero está maduro para lo que está maduro a los 3 meses. Y entonces, desde acá, y aquí tengo que ir muy rápidamente por el escaso tiempo que tenemos, tengo que definir que crecer entonces y desarrollarse implica para nosotros un fenómeno de transformación permanente, de transformarse a sí mismo, desde una situación donde predomina la dependencia hacia ir conquistando progresivamente elementos que van hacia el predominio de la autonomía, sabiendo siempre que tanto el término autonomía como el término dependencia son siempre relativos. Nosotros veíamos este bebé de 10 minutos que es autónomo para poder reptar hasta el pecho de la mamá, ¿no? Hasta el pezón, en dependiente de una cierta cantidad de condiciones, entre las cuales está no solo su maduración biológica, sino las condiciones de nacimiento, las condiciones del parto y el entorno del lugar donde se produjo ese parto. ¿Tá? Es decir, que autonomía y dependencia no son elementos disociados, sino que son 2 polos de una realidad, de una misma contradicción, digamos, son las 2 faces de una moneda y hay donde hay un polo principal en un momento determinado hacia el polo de la autonomía en ciertas situaciones donde la dependencia disminuye en otros momentos. Yo, por ejemplo, soy mucho más autónoma estando en Buenos Aires que estando acá en San Sebastián. ¿Tá? Es decir, que depende también mi nivel de autonomía de las condiciones concretas y situacionales donde me encuentro. Entonces, si vemos estas fotos, si yo veía que son fotos del Instituto Loxi de Budapest, como muchas de las que presentó Elena Herrán, y me parece interesante porque ¿por qué nosotros tomamos estas fotos? No solo porque son buenas fotos de una fotógrafa que se llamaba, murió Marianne Reisman, sino porque son muy explícitos, nos permiten ver que el clima relacional de esta situación cotidiana, cuántas veces por día un adulto cambia, le pone una batita, le pone una camisita a un bebé,
pero la situación, esta mirada que se entrecruza, este clima relacional, esta actitud de mostrarle con la mano en este cuidado y anticiparle, dame tu mano, aun cuando él todavía ya posiblemente pueda entender que esta mirada y esta actitud y esta mano le promueven a él este gesto de ir avanzando la mano, cosa que a lo mejor cuando tenía una semana, 2 semanas, no podía todavía entender este contexto, pero que a esta edad ya sí. Va a permitirle interiorizar, intimizar, como vamos a ver después, el rol del adulto, este yo auxiliar del adulto, metérselo adentro a partir de la calidad de las interacciones para después poder ejercer más tarde esta misma posibilidad de autonomía porque está él y está el adulto interiorizado dentro, lo cual le permite entonces esta autonomía de ponerse ya sí, vestirse por sí mismo, ¿no? Por lo menos una parte. ¿Qué señaló Emmy Pickler como elemento fundamental para un niño? ¿Qué decía Emmy Pickler? Decía que para crecer y desarrollarse un niño necesita fundamentalmente seguridad afectiva. Y esta seguridad afectiva era brindada por un vínculo de apego, aunque creo que Emmy Pickler no lo llamaba así vínculo de apego, yo lo rescato, es un vínculo afectivo, pero tiene que ver con la conceptualización de Bowlby sobre lo que es el vínculo de apego, por más que no lo haya, tal vez Pickler no conocía los trabajos de Bowlby. Y este vínculo de apego, este vínculo de protección, de cuidado necesario para el cual el niño nace preparado para vincularse, tiene en su ADN, tiene en su fórmula cromosómica las competencias para poder apegarse a los adultos de los cuales dependen. Dice Henri Vallon, el niño está abierto al mundo del cual depende desde el nacimiento. Y acá entramos también en una diferenciación con otras teorías que plantean el narcisismo primario, por ejemplo, y las situaciones de simbiosis y de indiferenciación del bebé como cerrado sobre sí mismo, ¿no? Prototipo las corrientes psicoanalíticas. Entonces, primer elemento, que esta seguridad afectiva brindada por el vínculo de apego, construido a través de la calidad de las interacciones cotidianas con el adulto, van a permitir a este bebé que vive de manera sincrética, es decir, vive todo al mismo tiempo, de manera sincrónica, una experiencia global extraordinaria, donde acá, por ejemplo, no es que solamente está bebiendo o comiendo algo, sino que está viviendo al mismo tiempo que esta satisfacción de la necesidad alimenticia, proteica, una relación con el adulto que piensa, como dice Judith Falk, en los pequeños detalles, porque dice justamente la vida del niño está constituida por pequeños detalles en todo lo cotidiano. Y este pequeño detalle hace como que esta cuidadora le brinda un vaso transparente. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene un vaso transparente, un vaso opaco, un vaso de plástico? Si total le da de comer. Pero le brinda un vaso transparente porque ustedes se dan cuenta que si el bebé puede mirar qué hay acá a través del vaso, ve si es blanco, si es anaranjado, si es jugo de naranja, podrá saber el gusto que tiene, si es yogur, si es leche, si es comida, si es otra cosa. Es decir, que lo hace partícipe como un interlocutor activo de algo que tiene que ver con la vida cotidiana de él. Es decir, que no solamente le permite, lo toma de acá abajo para que él, si puede tomarlo, se acerque y lo tome, pero no lo larga y no lo suelta, porque tal vez la fuerza no lo sostenga y entonces ella sabe que lo tiene que sostener desde abajo. Esta experiencia le permite al bebé ir construyendo además sistemas lógicos
como son lógicos matemáticos, el saber que el vaso está lleno y que a medida que él toma, el vaso se va bajando. Es decir, que va haciendo operaciones que después denominaremos de sustracción o de resta. Y ahí se crean las nociones elementales en esa experiencia cotidiana. Experiencia que va a poder transformarse después, fíjense ustedes, con la misma actitud, miren cómo toma el vaso, a través de lo que llamaríamos el juego ficcional. Es decir, donde el niño se ha apropiado de esta experiencia vivida intensamente, emocionalmente, afectivamente y cognitivamente al mismo tiempo, porque esto es lo importante, que las experiencias cognitivas se viven exactamente en el momento y con las vivencias afectivas, relacionales y sociales, porque esta también es una relación social, por ejemplo, una relación de extremado cuidado y de extremado respeto por el otro. Entonces el niño aprende además a ser respetado y aprende a respetar porque es respetado. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede expresar lo que alguna vez no ha vivido. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, en este crecimiento y desarrollo se va a realizar desde la proximidad extrema del inicio de la vida a una distanciación, a una distancia progresiva a través de este proceso de interiorización o de intimización del otro. A mí me gusta este término intimización, que en realidad le pertenece a la doctora Eva Hugos, húngara también, que no es del Instituto Loxi, pero que está muy ligada con el pensamiento picleriano, porque marca una diferencia entre aquello de interiorizar, internalizar, y si ustedes quieren es un cambio de cualidad y de calidad, el pensar de que esto se ha hecho tan íntimo, que se ha hecho carne en uno, y uno ya no piensa, no sabe de quién es de uno. Decimos también desde acá que cuando el niño juega, y se juega por lo tanto en su mundo, revela al adulto que lo acompaña siempre, ya interiorizado, integrado a sí mismo, como decía antes, intimizado. Es decir, en cada uno de los gestos de los chicos está el gesto de los cuidadores que lo han cuidado. Otro elemento importante que decía Emi Pickler y que yo no me voy a extender demasiado porque es el tema que va a desarrollar Teresa después, es seguridad afectiva, uno de los polos, el otro la seguridad postural, que es un programa genético fisiológico descubierto por Emi Pickler, y en este sentido es muy importante tener en cuenta por qué lo describió, yo supongo que después Teresa lo va a decir, y que permite ver cómo a partir de la maduración y de las leyes del equilibrio, los bebés por su propia maduración, siguiendo sus propias experiencias y la calidad de las experiencias que va realizando, va progresando a través de las distintas etapas, las posturas intermedias, de las cuales seguramente se va a extender mucho más Teresa después, hasta lograr, como ustedes ven, una progresiva verticalización a través de estas posturas intermedias hasta llegar a ponerse en puntas de pies, fíjense ustedes con qué armonía, con qué plasticidad. Este desarrollo postural autónomo, descubierto por Emi Pickler y aplicado fundamentalmente y aprendido por todos nosotros en más de 60 años de experiencia en el Instituto Loxi de Budapest, implica la construcción interna en cada uno de los sujetos de un íntimo sentimiento de equilibrio y de disponibilidad corporal con un ajuste armonioso de las coordinaciones, porque justamente el ajuste práctico, las coordinaciones son posibles en la medida en que hay un íntimo sentimiento de equilibrio. Y yo hablo de sentimiento de equilibrio y no solamente de la realidad, sino que es algo íntimo. Ahora, al mismo tiempo se va a construir la prudencia que se construye en la experiencia cotidiana de libertad de movimientos, propuesta por Emi Pickler, a través del reconocimiento de sus propios límites y los del espacio,
que se van construyendo en esta experiencia cotidiana. Acá está, construyendo la experiencia cotidiana 2 veces. Bueno, no tengo que acordar. En la libertad de movimiento. Puse 2 veces la misma frase, no, perdónenme. Que van a permitirle a este chico subirse, fíjense, treparse y dominar el equilibrio de su cuerpo en condiciones realmente de extremada dificultad. Fíjense ustedes, la armonía, la disponibilidad y el ajuste. Seguramente usted dice, no, cuidado que te vas a caer, ¿no? Seguramente. ¿Desde qué experiencias, desde qué aprendizajes nosotros vamos a decir a un bebé, cuidado te vas a caer? ¿Qué hemos hecho para perturbar la motricidad de ese chico, para no permitirle que él pudiera acceder justamente a esta libertad de movimientos, a este control, a este conocimiento de sí mismo y de los objetos, y por lo tanto a una extremada prudencia? Y nosotros vamos a ver a partir de esto cómo no solamente los niños normales que juegan activamente en estas posturas de cúbito dorsal, de espaldas, sino que aún los niños trisómicos, los llamados niños Down, quiero decirles que yo me opongo al término de niño Down activamente, porque el señor Down era un imperialista inglés que determinó que los niñitos trisómicos se los llamaban mongoles, porque los asimilaba a los mongoles, y con lo cual determinaba que la raza mongole eran deficientes mentales, y por lo tanto los ingleses, sabemos muy bien, ir a dominarlos, porque como eran deficientes mentales, necesitaban de la ayuda de los ingleses. Bien. Por lo tanto, para no rendirle pleitesía a este señor Down, que no se la merece, salvo porque planteó una descripción de la trisomía 21, prefiero llamar a estos niños con trisomía 21, que es su fórmula genética. Niños que han aprendido las distintas posturas, como ustedes ven, una niñita trisómica, las mismas posturas, con la misma elegancia y con la misma... Y ahora vamos a ver cómo es diferente para aquellos a los cuales no se ha respetado justamente este desarrollo motor autónomo del que hablaba Emmy Pickler, y cómo ponerlos a los niños en posturas a las cuales ellos no hayan llegado por sí mismos, en espacios no adecuados, van construyendo seguramente otras prácticas que van a perturbar notablemente ese desarrollo. Acá vemos, por ejemplo, las dos posturas de estos chicos, de 2 años y medio. Ven ustedes, no tiene ninguna patología, simplemente fue puesto boca abajo, sentado antes de tiempo, etcétera. Y ven esta postura de este nene con esta actitud de juego abierto, de interés, de exploración cognitiva activa. Este nene es un débil mental profundo, es un chico que tiene un problema de desarrollo muy grave. Sin embargo, cuando se sentó en las mejores condiciones y con una actitud abierta a su nivel de conocimiento del mundo. Porque el niño utiliza su motricidad, de la que habló muy bien Elena hace un rato, no solo para moverse o para desplazarse o para tomar objetos, sino para explorar, para experimentar, para comunicar y para aprender. Es decir, un niño se mueve fundamentalmente para hacer y pensar, y valga la redundancia, para pensar pensamientos. Es decir, para poder pensar sus pensamientos con la lógica de su cabeza, de su nivel madurativo. Es decir, para hacer, y fíjense ustedes, la presencia, y para comprender los fenómenos, por ejemplo, que el movimiento de su mano deja una sombra, que él no puede entender todavía los fenómenos de la luz, pero que le llama la atención, ¿no? Con una actitud de cuestionamiento, que es una actitud de un proceso cognitivo, emocional y tónico emocional muy importante. Entonces, ¿cuáles son
los niveles de competencia que son requisitos de la autonomía, y para esto tomo también a Jerome Bruner, asociándolo, hay un trabajo importante de Amy Pickler, un artículo que se llama Iniciativa y Competencia, donde habla justamente de las concepciones de Bruner. Dice, ¿qué significa competencia? Significa que el niño sea capaz de seleccionar de la totalidad de su entorno los elementos que le aportan la información necesaria para la elaboración de un programa de acción. Es decir, del caos de multiplicidad de sensaciones, de emociones, de percepciones, de luces, de sonidos, etc. Él va a captar, a seleccionar de esta totalidad aquellos elementos y a procesar aquellos elementos que tienen que ver con un proyecto, con un programa de acción que él se propone. Por ejemplo, el de treparse acá, y por lo tanto tendrá que ver qué elementos de dureza, no dureza, le preparan tónicamente para poder acceder y subir ahí. Plantea Bruner como competencia que el chico, habiendo definido una línea de acción, pueda poner en marcha una secuencia de movimientos o de actividades que permitan la realización de su objetivo. Y que una vez que pudo haber seleccionado del entorno todas las percepciones, todas las informaciones, habiendo definido una línea de acción, sea capaz de reajustar la secuencia por feedback a medida que va recibiendo un feedback que le permite ir reajustando ese proyecto de acción. Y por otra parte, que lo aprendido de los logros y de los fracasos se ha tomado en cuenta en la definición de nuevos proyectos de acción, lo cual le permite un mayor control de la situación reconociendo sus propios límites. Reconocer, por ejemplo, el peso del objeto en relación al peso del cuerpo, en relación a la altura de los escalones, cómo reajusta la postura para después poder bajar de esta manera solo. Yo tomo ahora una frase de Winnicott que dice: se puede considerar en ciertos momentos que las actividades indicadoras de que una persona está viva son simplemente sus reacciones a estímulos. Una está ahí, uno estimula, reacciona, uno dice está vivo. Toda una vida puede basarse en el patrón reaccionar ante estímulos. Ahora, si retiramos el estímulo, podría pensarse que el individuo no tiene vida. Pero en ese caso, dice Winnicott, la palabra ser no tiene pertinencia, porque para ser y para sentir que uno es, deben predominar los actos por propia iniciativa sobre o por encima de los actos reactivos. Y esto entra exactamente en coincidencia, por eso decían muchas veces, en particular los psicoanalistas franceses, conocedores y admiradores de Amy Pickler, que había tanta coincidencia, no solo porque ambos eran pediatras, entre Winnicott y Pickler, sino porque la idea de la iniciativa es fundante, la idea de la autonomía, pero la idea de la iniciativa como condición de la autonomía es fundante. Y yo les querría preguntar, en la vida cotidiana y en la programación y planificación de las actividades cotidianas en las escuelas infantiles, ¿qué lugar tienen las propias iniciativas de los chicos? ¿Cuánto tiempo de iniciativas y de que se tomen las iniciativas de los chicos está presente en la vida cotidiana en un jardín maternal o en una escuela infantil? Si esto es lo fundante de la personalidad. ¿Cuánto tiempo de actividad libre, llamado a esto juego libre, cuando en realidad el juego es libre o no es juego por definición? No existe el juego didáctico ni el juego para aprender, porque se juega para jugar. Podrán existir actividades programadas, planificadas, para otra cosa.
didácticas, lo que quieran. Pero jugar, se juega para jugar. Y el juego o es libre o no es juego, por definición. Desde Huizinga, desde Calluá, desde todos aquellos que alguna vez describieron y fueron los grandes teóricos y prácticos del juego, del jugar. Entonces, interesante retomar y retraducir en la práctica este pensamiento de Pichler. Entonces, ¿qué significa autonomía? Y acá estamos en el nudo de lo que es la actividad autónoma, que es una de las bases esenciales del desarrollo infantil. Autonomía supone entonces que la persona, en este caso el bebé, durante su actividad espontánea, es decir, llevada a cabo a partir de su propia iniciativa, posee en principio un equipamiento biológico, funcional, emocional y cognitivo maduro y adaptado al programa de acción propuesto, es decir, que posee un equipamiento que no es solamente biológico, como nosotros vimos, es al mismo tiempo funcional, emocional y cognitivo, porque, por ejemplo, ¿qué necesita un chico para poder caminar? Necesita una maduración tónico-postural, equilibratoria, ¿no? Funcional, que le permita sostenerse en equilibrio, ¿no? Tener suficientemente tono muscular, pero además necesita poder coordinar lo que es la visión con ese tono muscular para poder sostenerse, pero además necesita poder neutralizar las emociones que vive frente a la inestabilidad o el miedo a la caída o el temor a la disolución del cuerpo, de sus propios límites, justamente por las sensaciones de inestabilidad. Y además necesita, yo tengo acá un micrófono, no sé si funciona, a ver. Me voy a poner así, me van a escuchar igual, pero yo me pongo de pie porque necesito de alguna manera expresarlo más claramente. Un bebé, para poder caminar, necesita elaborar al mismo tiempo, no solamente tener un equipamiento maduro desde el punto de vista neuromotor, para decírselo, y equilibratorio, sino que además necesita una maduración emocional suficiente como para poder bancarse, como para poder soportar el miedo a la caída, el miedo a la inestabilidad. Imagínense ustedes si ahora todo les temblara debajo de los asientos, ustedes estarían bastante preocupados, ¿tá? No solamente eso, necesita organizar un espacio y un tiempo para saber cómo desplazar el centro de gravedad sobre una de las piernas para poder alzar en equilibrio precario sobre uno de los pies, alzar el otro pie para poder avanzarlo. Avanzar significa ir adelante y discriminar el adelante del atrás y del costado, ¿no? Desde al lado, es decir, nociones realmente espaciales. Y además medir cuánto tiempo, es decir, va a medir cuál es la distancia con el objetivo alcanzado, porque si no va a cambiar su estrategia. Por ejemplo, cuando ustedes o los adultos muchas veces ponen un bebé contra la pared, que todavía no da sus primerísimos pasos, ¿tá? Y lo ponen, entonces lo van a ver después en una foto, le dicen a la mamá, vení, no la mamá, la educadora, lo que fuere. Gran sonrisa, que es una terrible seducción para el chico, que lo engancha tónico emocionalmente y afectivamente, y el bebé se prepara y va a medir a qué distancia, porque si es una distancia de 1 metro, a lo mejor se larga, pero si se puso a 2 metros, el bebé decide agacharse y ir gateando. Quiere decir que él midió perceptivamente lejos cerca para lo que él puede de pie, es decir, para su verticalidad, para sus sensaciones de inestabilidad, esto es cerca o esto es lejos, porque gateando está bien, no es lejos, pero andando es lejos. ¿Está? Entonces el bebé se prepara porque decide que está suficientemente cerca y quedará, bueno, es poco lo que va a tener que hacer el esfuerzo,
y entonces con mucho esfuerzo organiza su esquema corporal, su imagen de sí, su imagen en relación al otro, prendido de la mirada del otro, y entonces desplaza el centro de gravedad, levanta con mucho temor uno de los pies, da un paso hacia adelante para acercarse. ¿Qué hace el adulto? ¿Qué hace el adulto? El adulto retrocede. ¿Qué le dice el adulto exactamente en ese momento al bebé? Escúchame, Juancito, te has equivocado, porque vos hiciste un cálculo de que si avanzabas realmente por una cuenta de sustracción o de resta, que se llama, si hay una distancia y yo acorto la distancia, avanzo, acorto la distancia, pues no te has equivocado, no sabes pensar. Porque no se acorta la distancia, porque yo retrocedo y la distancia sigue igual. Es decir, que en ese exacto momento, no solamente el chico se tuvo que organizar biológicamente, posturalmente, tónicamente, biológicamente, decíamos, funcionalmente, equilibratoriamente, emocionalmente y cognitivamente, sino que además el adulto le dice: no sabes pensar, te has equivocado. Con lo cual le crea la sensación de que las formas de pensamiento que él tiene no son válidas y entran en confusión. Por lo tanto, él va creando una matriz de aprendizaje relacional donde el único que sabe es el adulto y él no sabe pensar, porque lo que él piensa está equivocado, porque el otro retrocede. No sé si soy clara cuando estoy hablando de equipamiento maduro para el proyecto de acción que el chico se propone. Lo mismo cuando le ponen el juguetito y el chico se estira para agarrar el juguetito y le corre el juguetito, la misma. Porque todo se aprende junto, no se aprende solo el esfuerzo para estirarse, se aprende lo que piensa el adulto de uno, se aprende si uno sabe aprender o no, cuál es el lugar en esa matriz de aprendizaje, en ese proceso de conocimiento, autonomía o dependencia. Otro elemento importante de la autonomía es que, por lo tanto, cuando el chico decide que va a ir, ¿no?, es capaz de una cierta dosis de decisión, de elección posible, a partir de poder disponer y procesar suficiente información. Porque nadie puede ser autónomo si no tiene suficiente información para elegir. Porque ser autónomo no significa solo hacer las cosas solo, significa poder decidir si uno hace o si no hace o cómo hace. Es decir, que puede tener un cierto control y dominio de la situación en su contexto inmediato y del efecto posible de sus actos. Es decir, que ser autónomo significa no solo que él puede hacer, sino que fundamentalmente él quiere hacer. Y si aún no sabe, o si no puede hacer, puede desplegar sus recursos y elaborar estrategias para alcanzar a su nivel ese saber. Ahora, ¿cuáles son las condiciones indispensables para la autonomía? Por un lado, dijimos, hay condiciones subjetivas que son la seguridad afectiva y de la que habíamos hablado antes a través de los cuidados cotidianos, y la libertad de movimiento. Pero también hay condiciones objetivas, es decir, contar con un espacio seguro, con objetos pertinentes, y cuando hablamos de objetos pertinentes estamos hablando de los objetos y de los juguetes que se le da. Por ejemplo, poner en una cuna, arriba de la cuna, un objeto que gira y hace ruido, para un bebé de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, que no lo puede agarrar, que no lo puede tomar, y los papás dicen, les fascina, porque el chico se queda prendido. Ahora, se queda prendido, es muy interesante, y además es interesante pensar esto de le fascina, porque estar fascinado significa que uno ya no es autónomo, sino que está apropiado, está poseído por el objeto.
¿Está? Es decir, cuando uno está fascinado, alguien lo fascina, uno ya no es propietario de sí mismo, digamos, no es un protagonista, sino que está sometido al deseo del otro, en este caso del objeto. Cuando un bebé nace, tiene un reflejo que se llama el reflejo de grasping, ¿no? El reflejo de prensión. Y ustedes saben que la maduración progresiva le va a permitir en un momento determinado abrir libremente la mano y soltar libremente. También existe un grasping visual, del cual habla Julián de Ajuriaguerra muy bien, producto de una fascinación. El chico se queda prendido y no se puede desprender de ese objeto. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con el televisor, que a veces nos quedamos prendidos de algo que pasa con la imagen rápida, ni sabemos, estamos comiendo en una mesa y todo el mundo en un restaurante, todo el mundo mirando el televisor, aunque ni se sepa qué se está mirando. Porque eso atrae de tal manera que uno ya no puede desprenderse fácilmente. Y eso es lo que, mucho menos un bebé de un mes, de una semana, de 3 meses o de 6 meses. Es decir, que poner un cunero que se mueva ahí arriba no es algo que esté a favor de la autonomía, sino a favor de la dependencia. Porque si yo pusiera objetos pertinentes, como ustedes van a ver en otro momento, a lo mejor cerca del chiquito, por sí solo puede tomar, a lo mejor puede intentar tomar, puede intentar agarrar, llevarlos, mirarlos, aunque sea de casualidad, se le engancharon en la mano. Pero esto no solamente es un pobre estímulo, sino además es incomprensible y además no le permite desprenderse de ese estímulo. Por lo tanto, tendríamos que hacer un curso de 3 meses sobre objetos pertinentes en cada una de las etapas de desarrollo de los niños. También la ropa adecuada, que es la ropa que le permite moverse y que no le obstruya. Por ejemplo, tener a un bebé, a un nene que tiene 1 año y que está aprendiendo a caminar, a arrastrarse en un jean apretado, duro, no le permite. O una pollerita, una falda, que cuando está gateando se cae, o zapatos, o esas zapatillas duras que no les permite la regulación de las sensaciones diferenciales de la planta del pie, ¿no? El tiempo y la continuidad, vamos a ir un poco más rápidamente. Entonces, ¿qué significa autonomía? Autonomía significa que el chico se dice, con esta estructura dialógica, ¿no?, interna que tiene, o lo piensa, o se lo dice, aunque sea no con estas palabras, obviamente, sino con sus maneras de pensar: yo quiero hacerlo solo, me interesa, me siento competente y eficaz, quiero probar una y otra vez a ver cómo lo hago, que es diferente de me siento solo, abandonado por quien me exige competencias de las que aún carezco y que supuestamente debería poseer. Como el nene que está puesto acá sentado, obviamente lo sentaron y está haciendo un gran esfuerzo, ustedes lo ven acá en la cara y en la frente para poder sostenerse y no caerse, a pesar de que ustedes pueden decir que ha liberado bastante las manos, pero sin embargo este bebé siente en su tronco que si él quiere extenderse a agarrar algo, ¡plaf!, se cae. Por lo tanto, él siente cuando el adulto lo pone en esa situación, que en realidad el adulto lo pone en una situación donde él debería poder hacer cosas que él no puede. Por lo tanto, la relación con el adulto, el vínculo de apego, las características del vínculo, aunque sea amoroso y te quiere y le da unos besos enormes, es que lo pone el mismo adulto en situaciones de dificultad y de no autonomía. ¿Qué significa autonomía? Me siento, me interesa ponerme de pie. Yo quiero, puedo tomarme el tiempo para pensar cómo lo hago. Ajá, sé hacerlo solo. Me siento seguro, competente y eficaz para probarme una y otra vez. Y fíjense ustedes que cuando se pone de pie, esto tal vez lo va a hablar después Teresa, él se va a poner con las piernas flexionadas, porque a los niños a los cuales los han parado para poder mantenerse de pie cuando todavía no pueden, tienen que bloquear las rodillas. Y por lo tanto, si bloquean las rodillas,
el centro de gravedad y la línea de gravedad hacia adelante, por lo tanto se van corriendo. Acá ustedes pueden ver bien que la línea de gravedad va a caer justo entre los pies. Es decir, que este bebé sabe, por esta sensación organísmica de la que hablaba Pierre Baillet, que las posturas más eficaces son aquellas propias de las artes marciales. Rodillas flexionadas, el centro de gravedad fijo que le permite una gran libertad de la cintura escapular. Distinto de este, ¿no?, del que hablábamos antes, donde dice quiero ir, pero no sé cómo. Fíjense, la sigla va con la parte superior, no puede despegar los pies del piso. No sé cómo ir, no puedo, tengo miedo, ¡ay, me caigo! ¿Y por qué me pone en esta situación este adulto? Claro, así dependo totalmente de su ayuda. ¿Y qué le divierte de que yo me caiga? ¿Y qué le divierte al adulto verme en situaciones de dificultad? Entonces, y acá, para definir, autonomía, entonces, significa un sentimiento íntimo de competencia y posibilidad de elección junto a la alegría del autodesafío. Porque los chicos siempre están en este borde y ensayando, de acuerdo a lo que ellos, como sienten cuando lo sienten, en esto que Vygotsky llama la zona proximal de desarrollo. Es decir, siempre van tentando un poquito más, a ver hasta dónde, pero ellos saben cómo regular esa zona proximal de desarrollo. El adulto no sabe cuál es la zona proximal de desarrollo del chico. El chico la siente y la muestra a los adultos que quieren ver y saben ver. Autonomía significan iniciativas individuales y por lo tanto individuantes. Autonomía significa una autoevaluación, una autocorrección a partir de una autorregulación. Y por lo tanto, la construcción de una conciencia positiva de sí mismo, ratificada por el reconocimiento del otro, y lo cual es un elemento facilitador del proceso de socialización. Porque entonces la relación con el adulto, que siente que lo respeta, que lo cuida, que está realmente atento a lo que él puede como sujeto autónomo para que él se sienta el autor y no que se sienta pobrecito que depende, es facilitador del proceso de socialización, porque esto mismo es lo que él va a poder proyectar luego en los otros. En tanto que la falsa autonomía, y acá tomo un concepto de Judith Falk, que fue una de las directoras del instituto que reemplazó a Emmy Pickler, pediatra también del Instituto Loxi, autora del libro Mirar al Niño, que creo que vos lo ibas a nombrar. Ella denomina una pseudoautonomía, una falsa autonomía, a aquellas acciones que no surgen por propia iniciativa y sobre las cuales no se pueden decidir. Estas que el chico tiene que hacer por obligación porque está puesto en la situación o por seducción del adulto, al cual no puede escaparse, y que implican una sobreexigencia que provoca sobreadaptación. Y nosotros sabemos que la sobreadaptación es la puerta del estrés. Y por lo tanto, esta sobreadaptación, estar siempre en una situación de sobreadaptación, implica un íntimo sentimiento de incapacidad, de inseguridad, de dependencia y de riesgo de descalificación frente al otro, porque si no puede, si no responde a las expectativas del otro, si el otro quiere que camine y yo no camino, yo me siento no solamente que yo no sé todavía caminar y que necesito más tiempo, sino además que el otro no me quiere, el otro no me valora, yo no respondo a las expectativas, a los deseos del otro. Por lo tanto, soy menos, yo no soy como el otro quiere que sea. Y todo esto nosotros lo tenemos
también impreso, y podemos tener miles de ejemplos de nuestra propia historia, para poder darnos cuenta de lo que siente un bebé de 6 meses cuando uno lo sienta, lo que siente un bebé de 1 año cuando uno lo pone de pie y que todavía no camina, cuando uno le exige permanentemente al otro ser lo que todavía no es. Y por lo tanto, esto es un obstáculo para el proceso de socialización y por lo tanto es un núcleo generador de la patología más frecuente de nuestra época, que es la del falso self, la del falso sí mismo, de aquel sujeto que aparece como omnipotente y yo me las sé todas y sin embargo uno lo rasca, ¿verdad? Y en el fondo hay una extremada inseguridad, una extremada ansiedad, un extremado sensación de descalificación y teniendo que poner siempre, que esta es una patología de la época, la imagen de que puede, la imagen de que sabe, la imagen, ¿no? Y por lo tanto es un cartón pintado que cuando se rasga el cartón se derrumba. Entonces, la misma foto que tenía, se nota que Elena hace un rato. El discurso entonces del acto motor revela la existencia de la estructura dialógica del psiquismo infantil y también su dinámica. En esta conceptualización acerca de la estructura dialógica del psiquismo infantil, de este chico que se dice permanentemente a un otro incorporado en sí mismo, tal como decía Henri Vallon ya en el año 1925, uno es uno y un otro incorporado, no porque lo internalizó solamente al otro, sino porque es la forma de existencia del sujeto como sujeto social. Este acto motor va midiendo, ¿no? Va revelando justamente la existencia de esa estructura del psiquismo y también la dinámica del psiquismo. Por lo tanto, por eso es muy interesante observar la motricidad de los bebés, porque al placer del dominio del acto motor se agrega el placer del dominio de la actividad mental, sincrónica, al mismo tiempo. El placer de dominio no remite solo a la realidad externa, sino sobre todo a la realidad interna, a sentirse que es él mismo, ser él mismo el autor y el protagonista, tanto en el plano motor como en el plano práctico, como en el plano emocional y como en el plano cognitivo. Y ustedes ven que en todas estas relaciones, la mirada, lo esencial de los descubrimientos y de la práctica de la doctora Pichler en el Instituto Lóczy de Budapest nos han permitido no solamente profundizar, sino articular con distintos autores, con distintas corrientes psicológicas y también con distintas corrientes pedagógicas y también con las actuales neurociencias que nos van a mostrar cómo justamente la exigencia o la sobreexigencia de una motricidad que el niño no domina va a producir descargas hormonales y de neurotransmisor que van a estar en la base, a lo mejor, de muchos de los cuadros de hiperactividad, sí, ya está, y de déficit atencional del que nosotros estamos cansados de ver. Y que en la mayoría de los casos, en el 90%, son producidos por un ambiente que no reconoce los niveles de maduración, las características de la maduración, de la etapa de la maduración de este niño en particular, porque cuando yo hablo de la maduración del niño de 3 meses, esto es una abstracción, porque esto no existe. Lo que existe es Juan, que tiene 3 meses, y Patricia, que tiene 3 meses, y María, que tiene 3 meses, que son además diferentes, porque tienen una familia diferente, porque tienen una estructura biológica diferente, porque tienen un peso del cuerpo diferente, porque tienen una familia y porque tienen un entorno diferente y porque tienen una posibilidad de tomar, procesar las imágenes, las percepciones y las emociones de manera diversa. Por lo tanto, esta especificidad de lo particular es fundamental. Si hay algo que recorre y une el pensamiento de Pichler, el pensamiento de Vallon, el pensamiento de Pichon-Rivière,
y el de tantos otros es que justamente un pensamiento dialéctico. Y nosotros tenemos que volver a conectarnos con la dialéctica de la naturaleza, que es la dialéctica del pensamiento. Porque la disociación, la fragmentación, la escisión en el pensamiento, en la acción, el pensar de que primero se mueve y que después piensa, de que primero hay que ejercitar lo motor y después los afectos y después el pensamiento, como lo vemos tantas veces en las escuelas infantiles, al menos en mi país, donde para cambiarle los pañales a un chico, para llevarlo al baño y un auxiliar, y para enseñarle lo cognitivo, hay un maestro, hay un profesional, marca claramente la falta de comprensión íntima de los procesos subjetivos, que son procesos sincréticos de una progresiva diferenciación funcional e integración en diferentes niveles funcionales en cada uno de los procesos, en cada uno de los estadios. Por eso yo quería cerrar un poco con esto. De ninguna manera voy a a terminar con el tema de Amy Pichler, porque yo creo que recorrer el pensamiento de Amy Pichler, recorrer las experiencias de Loxi son tan ricas y son tan importantes que no son solo para los niños que están a nivel institucional o institucionalizados, sino que muchos padres, muchas personas con las que nosotros trabajamos o accedemos, o amigos, en fin, la vida les ha cambiado a partir del conocimiento de Pichler. Y quiero decir que yo, que tengo más de 40 años de trabajo en clínica con los niños, no solamente como psicomotricista, sino el trabajo con familias, y desde mis orígenes en el trabajo de la patología de la comunicación, y que he trabajado en estimulación precoz y que he trabajado después en estimulación temprana, me doy cuenta que hemos podido transformar radicalmente, fundamentalmente, a partir de Pichler, una concepción que ahora llamamos de atención temprana del desarrollo infantil y que está en la base de la formación de todos nuestros profesionales, justamente está basada en estos principios básicos de Pichler y de tantos otros. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Schockler por esta brillante intervención. Vamos a hacer un breve turno de preguntas antes de realizar una pausa. ¿Alguna cuestión, algún comentario en relación con lo que ha supuesto esta segunda intervención? Sí. De la hiperactividad. Yo lo que quiero decir, hay un principio básico, y tomo en esto a mi maestro Pillon Rivière, que plantea que en todo síntoma, como este de la hiperactividad, o en toda conducta humana, para decirlo de alguna manera, pero en todo síntoma normal o patológico, digamos, siempre hay una policausalidad. Es decir, siempre hay causas múltiples que van constituyéndose para determinar en un momento preciso la aparición de esta conducta o la aparición normal o patológica o de este síntoma. Quiero decir esto para no ser reduccionista en que yo digo que la hiperactividad tiene como motivo fundamental que lo pararon antes de tiempo al nene. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que un niño que siente que su cuerpo es manipulado, es agitado, siente permanentemente sensaciones de fragmentación, sensaciones de sobreexigencia, sensaciones de una sobreadaptación permanente, siente además que este adulto con el que está a lo mejor poco tiempo, mucho tiempo, no importa el tiempo sino la calidad con la que está, él está permanentemente en dependencia de tener que ser algo que él no es todavía.
Cuando tiene 3 meses, lo estimulan para que se siente, para que cuando tenga, como cuando tenga 6. Cuando llegó a los 6 lo pusieron parado para que camine. Cuando tenga, siempre está haciendo lo que él no puede para satisfacer a estos adultos que no lo entienden, que con la mejor buena voluntad a lo mejor piensan que hacen lo mejor para él. Desde el punto de vista de motor, como dijo muy bien Elena, el tono y la emoción son las dos caras de la misma moneda. La emoción no existe fuera del tono muscular. Por lo tanto, cuando yo excito el tono, cuando aumento el tono, también hay un aumento de la emoción, que también bloquea, con una sensación muchas veces de no poder comprender por qué estoy ahí, qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo. Todo esto, unido a tantos factores en la vida cotidiana, provoca un aumento de la ansiedad que también en estas etapas tempranas, esa ansiedad, que es una emoción, existe en los músculos, existe en una sensación, yo diría, en una motricidad que ya no puede proyectar una acción y pensar y medir, sino que simplemente aparece o como descarga de la extremada excitación o como una sensación de colmar un vacío inconmensurable, porque cuando paran las sensaciones de caída en un vacío, como decía Winnicott, catastrófico y de soledad terrible, por lo tanto, lo único que tienen para sentirse existente es la motricidad. ¿Se entiende? En ese sentido. En el cual la sobreexigencia, el no reconocimiento de las características, de la necesidad de cada una de las etapas, es fundante. Más allá de otros excitantes que pueda haber, o de la fragilidad familiar, o de, en fin, es decir, son todos elementos que van ayudando, que van entramándose para determinar esta fragmentación, digamos, este síntoma. Además, porque en las sensaciones de desequilibrio, eso me faltaba decirle, cuando un chico está puesto en una situación de un equilibrio precario, no puede pensar, porque lo que uno piensa solamente cuando está en una situación de equilibrio precario es no caerse. ¿Está? Todo el sujeto es absorbido por la sensación de precariedad del equilibrio y no puede pensar. Por lo tanto, no puede ni pensar, ni comunicar, ni hacer ningún tipo de proyecto cognitivo. El déficit atencional tiene muchas veces que ver con esta sensación de reunir el cuerpo, que si no se le dispersa, si no se le fragmenta, si no se le disocia. ¿Otra? No sé si hay otra pregunta. ¿Está? Gracias. Quiero señalar que los neurotransmisores no existen fuera del cuerpo, no existen porque los neurotransmisores y las hormonas, además, ¿no?, que operan también como neurotransmisores, existen en relación también con el tono muscular, con las percepciones y con las emociones. Bueno, ¿alguna cosa más?